Primera vista, el Antiguo y el Nuevo Testamento parecen dos mundos distintos. Uno habla de justicia rigurosa, el otro de gracia y perdón. ¿Está la Biblia en contradicción consigo misma, o hay algo más profundo ocurriendo aquí? Vamos a explorarlo juntos. ¿Alguna vez te has preguntado si el Antiguo Testamento entra en conflicto con el Nuevo? Yo sí. Y la respuesta puede estar en las propias páginas de la Biblia. Esta no es una duda poco común. Muchas personas han leído la Biblia y se han encontrado con sentimientos confusos, a veces de admiración, a veces de asombro. Al fin y al cabo, ¿cómo puede ser que el mismo Dios que ordena guerras en el Antiguo Testamento sea el Dios que perdona incluso a los enemigos en el Nuevo? ¿El Antiguo Testamento está en desacuerdo con el Nuevo Testamento de la Biblia? A primera vista, parece que sí. En el Antiguo Testamento, también llamado Antiguo Pacto, encontramos relatos de leyes estrictas, castigos severos, historias de batallas y un fuerte énfasis en la justicia. En el Nuevo Testamento, en cambio, encontramos a Jesús, que perdona a los pecadores, que enseña a no vengarse, sino a responder con gracia, y que dice que el mayor mandamiento es el amor. Esa aparente divergencia puede causar incomodidad. Algunas personas llegan a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo. Otros creen que el Nuevo vino a corregir al Antiguo. Pero, ¿será realmente así? ¿Dios cambia entre los testamentos? Esta es una duda común. ¿Será que Dios cambió de un testamento al otro? ¿Era severo antes y luego se volvió más amoroso? La respuesta bíblica e histórica es clara. No, Dios no cambia. La Biblia afirma con firmeza la doctrina de la inmutabilidad de Dios, es decir, que Él no cambia en su esencia, carácter, planes ni propósitos. Él es constante, fiel, eterno. No evoluciona ni retrocede, es perfecto desde siempre. Mira lo que dicen las Escrituras. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, y no lo hará, ha hablado, y no lo cumplirá. Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El contexto, el momento de la revelación y la forma en que Dios actúa con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Él se comunica por medio de la ley, los profetas, las alianzas. En el Nuevo Testamento, se revela por medio del Hijo, la plenitud de su revelación, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. La inmutabilidad de Dios es lo que garantiza que todo lo que Él prometió se cumplirá. Y también lo que nos da seguridad. El mismo Dios que actuó con justicia y misericordia en el pasado sigue siendo justo y misericordioso hoy. Es digno de confianza, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Contradicción o tensión? Vamos con calma. Hay una diferencia importante entre contradicción y tensión. Contradicción es cuando dos ideas se anulan entre sí. Como decir que algo es verdadero y falso al mismo tiempo. Tensión, por otro lado, es cuando dos verdades conviven en equilibrio, aunque a primera vista parezcan opuestas. La Biblia, especialmente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, está llena de tensiones. ¿Cómo estás? Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios juzga el pecado, pero también perdona y ama al pecador. La ley revela el error, pero la gracia ofrece el camino. El sacrificio de animales señalaba el pecado, pero el sacrificio de Jesús lo elimina de una vez por todas. El templo era el lugar de la presencia de Dios, pero en el Nuevo Testamento, Dios habita dentro de cada creyente. Moisés trajo la ley en el Sinaí, Jesús trajo el perdón en el Calvario. El pueblo de Israel era el pueblo escogido, ahora la salvación es para todos los pueblos. El Antiguo Testamento habla de promesas, el Nuevo Testamento habla de cumplimiento. La alianza era con una nación, ahora es con todo aquel que cree. Estas tensiones no son errores, sino capas que revelan la riqueza de un plan divino que se extiende a lo largo de los siglos. Dios no está improvisando la historia, Él está guiando una narrativa coherente, donde cada etapa prepara el camino para la siguiente. El Antiguo Testamento establece las bases, revela quién es Dios, santo, justo, digno de temor, y quiénes somos nosotros, frágiles, inclinados al error, necesitados de redención. Presenta leyes, alianzas, sacrificios, figuras simbólicas y profecías.
Todo eso es como un boceto cuidadosamente trazado, como una sinfonía que toma forma en sus primeras notas. El Nuevo Testamento, en cambio, es el desenlace glorioso de esa melodía. Es el momento en que las promesas antiguas se cumplen. La gracia que brilla allí no anula la justicia del pasado, la satisface. El amor demostrado por Jesús en la cruz no contradice las advertencias del pasado sobre el pecado, responde al problema con la única solución eficaz. El Mesías que redime no viene a borrar el Antiguo Testamento, como si fuera un error a corregir, sino a darle su plena expresión. Él es la personificación de las profecías, la concreción de las promesas, el cumplimiento de las sombras y los símbolos. Todo lo que fue señalado de forma parcial y temporal en el Antiguo Testamento encuentra su revelación completa y definitiva en Jesús. Él vive la ley con perfección, honra los mandamientos con amor y transforma lo que era figura en una realidad viva. No descarta lo que vino antes, lo confirma, lo eleva y lo concluye. Así, estas tensiones no son obstáculos para la fe, sino invitaciones a la profundidad. Muestran que la Biblia no es un libro superficial, hecho para una lectura apresurada. Es una revelación que exige inmersión, que recompensa a quien busca comprender el todo, y no solo los fragmentos. Nada de esto se anula. Pero sí, puede causar extrañeza al principio, hasta que los ojos se acostumbran a la luz del todo revelado. ¿Y si eso fuera intencional? Muchas personas desean una Biblia con respuestas fáciles. Algo como un manual técnico: aprieta aquí, haz esto, obtén aquello. Pero la Biblia se parece más a una carta de amor de un padre a sus hijos. Llena de verdad, pero también de proceso, de revelación gradual, de historia. Es como la historia de un padre enseñando a su hijo a caminar. Al principio, pone límites, reglas claras. Más adelante, muestra caminos de libertad. Pero es el mismo padre, con el mismo amor, solo que en fases distintas del viaje. El Nuevo Testamento no sustituye al Antiguo. Es su cumplimiento. Jesús mismo dijo: no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Es decir, no vino a corregir a Dios. Él es Dios mismo llevando adelante el plan original. El Antiguo Testamento muestra el problema, el corazón humano herido, el pecado, la separación. Nos muestra que ningún intento humano es suficiente para alcanzar la santidad. Y el Nuevo Testamento presenta la solución: Jesús, la cruz, la redención. Lo que antes era sombra, ahora es realidad. Lo que era promesa, ahora es persona. Pero ¿por qué hay puntos tan diferentes, casi opuestos? Si Jesús vino para confirmar y cumplir la ley y los profetas, ¿por qué algunas de sus palabras y actitudes parecen contrastar tanto con lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Esa es una pregunta legítima y merece una respuesta cuidadosa. La verdad es que muchos de los contrastes que percibimos surgen de la diferencia entre forma y esencia. En el Antiguo Testamento, la ley mosaica fue dada a un pueblo recién liberado de la esclavitud, que necesitaba entender quién era Dios y cómo relacionarse con él en medio de una cultura brutal, tribal y llena de dioses falsos. Dios se comunica de forma progresiva, respetando el tiempo, la cultura y el lenguaje de ese pueblo. Es como un maestro paciente que empieza enseñando con figuras y ejemplos simples, aunque tiene en mente un conocimiento mucho más profundo. Jesús, por otro lado, aparece en un momento de mayor madurez espiritual de la revelación. No revoca los principios de la ley, pero revela su profundidad. Mientras los fariseos se aferraban a la letra de la ley, Jesús llama a sus seguidores a comprender el espíritu detrás de ella. Por eso dice: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Mateo 5. No es contradicción, es profundidad. Es revelación plena. Los cambios que percibimos son como la transición de la sombra a la luz, del boceto a la obra final. El contraste forma parte del proceso. Lo que parece oposición, en realidad, es revelación de un significado más profundo. Y por eso Jesús cumple, y no contradice, el Antiguo Testamento. Él revela lo que siempre estuvo allí, pero que aún no había sido completamente comprendido. Con la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo capítulo 27, versículo 51, simbolizando que la separación entre Dios y la humanidad fue eliminada. Ya no es necesario un sacerdote humano como intermediario. En Cristo, tenemos acceso directo al Padre. Nuestras oraciones ya no dependen de rituales o estructuras físicas. El propio Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Los cambios que percibimos son como la transición de la sombra a la luz, del boceto a la obra final.
El contraste forma parte del proceso. Lo que parece oposición, en realidad, es revelación de un significado más profundo. Y por eso Jesús cumple, y no contradice, el Antiguo Testamento. Él revela lo que siempre estuvo allí, pero que aún no había sido completamente comprendido. Es natural sentir que el tono del Nuevo Testamento es más suave. El lenguaje de Jesús, los actos de los apóstoles, las cartas de Pablo y Juan, todo parece más directo al corazón. Pero eso no significa que Dios cambió. Significa que el propósito de la revelación ha avanzado de fase. En el Antiguo Testamento, Dios habla con una nación que aún estaba siendo formada. Usa leyes, símbolos, pactos y rituales para enseñar. Es como alfabetizar a un pueblo espiritual. En el Nuevo, habla con esa misma humanidad, ahora preparada para recibir la plenitud de la revelación, que es Jesús. La Biblia cambia de tono porque la historia está avanzando. Pero el autor sigue siendo el mismo. ¿Y qué hay de la violencia del Antiguo Testamento? Esta quizás sea una de las partes más difíciles de entender para quien lee la Biblia con sinceridad y atención. Vemos pueblos enteros siendo destruidos mientras Israel avanzaba hacia la tierra prometida. Dios daba órdenes de eliminar hombres, mujeres, niños e incluso animales. Parece brutal. Parece contradictorio con el Jesús que nos dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen. ¿Por qué Dios permitiría, o incluso ordenaría, tal violencia? Y aún más, ¿por qué parecería restringirse a un solo pueblo, Israel, como si solo ellos tuvieran acceso a la verdad? Esa es una pregunta delicada y profunda. Y aunque la Biblia no ofrece respuestas fáciles, nos da pistas para comprender ese contexto. Primero, es importante recordar que Dios estaba formando una nación, Israel, con la misión de preservar la línea del Mesías y anunciar el carácter del Dios verdadero en un mundo sumido en la idolatría, la crueldad y prácticas inhumanas. Segundo, las guerras del Antiguo Testamento no fueron expansiones de poder militar como las de los imperios humanos. Fueron juicios puntuales, con propósitos específicos. Israel no conquistó el mundo. Y aún dentro del propio pueblo de Israel, Dios trataba el pecado con severidad. Cuando ellos desobedecían, enfrentaban consecuencias igualmente duras. Tercero, incluso dentro del Antiguo Testamento hay puertas abiertas a otros pueblos. Rahab, la mujer de Jericó, no era israelita, pero fue salvada e integrada al pueblo. Ruth era moabita. Nínive, capital de Asiria, un pueblo cruel, se arrepintió ante la predicación de Jonás. La invitación a la salvación nunca estuvo completamente cerrada. Esos momentos de juicio severo reflejan la santidad y la justicia de Dios. Él es paciente, pero no indiferente al mal. Y la verdad es que, si somos honestos, todos queremos justicia cuando vemos el mal, solo nos incomoda cuando esa justicia nos alcanza. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos al mismo Dios ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. El juicio que antes recaía sobre las naciones, ahora recae sobre Cristo en la cruz. La justicia de Dios no desaparece, se satisface. Y la misericordia florece. Por tanto, lo que parece una contradicción es, en realidad, un retrato completo. Dios es amor, pero también es justicia. Da tiempo para el arrepentimiento, pero no se omite ante el pecado. El plan de redención pasa por el dolor, por la verdad y por la cruz. La misma cruz que nos invita a amar a nuestros enemigos fue levantada porque Dios enfrentó, con seriedad, el peso del mal en el mundo. Conclusión. La lección que queda. Entonces, no. El Antiguo Testamento no está en desacuerdo con el Nuevo. No se contradicen. Se complementan. El Nuevo Testamento solo cobra sentido a la luz del Antiguo. Y el Antiguo solo encuentra su pleno significado cuando miramos a Jesús. Como piezas de un rompecabezas que encajan y revelan la imagen completa. La justicia de Dios y la gracia de Dios son las dos manos del mismo Padre. Una señala el camino. La otra extiende la mano. La sabiduría final que queda es esta. La Biblia no fue hecha para encajar en nuestras cajitas. Fue hecha para transformar a quien la lee. Si a veces te confunde, no es porque esté equivocada, es porque te está atrayendo más cerca de un Dios que es más grande que tu entendimiento. Así que sigue leyendo. Sigue preguntando. Sigue caminando con tus dudas, porque así es como la fe crece. Y cuando escuches tonos diferentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, respira. Dios solo te está mostrando el cuadro completo. La Biblia no quiere solo ser entendida, quiere ser vivida. Y, cuando se vive, transforma por completo a quien la sigue. Si este video te ayudó a comprender mejor la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento,
suscríbete aquí al canal Fe Cercana, activa la campanita y comparte con alguien que también quiere crecer en el entendimiento de la palabra.